Nos. Bueno, ahí estamos. Bueno, les decía, hoy y mañana voy a estar dando yo las teorías de este turno. Noche híbridas van a quedar grabadas. La grabación de hoy lo más probable es que la suba mañana y la de mañana recién el miércoles, ¿sí? Vamos a dar comienzo a la segunda unidad o bloque de lo que es el temario de la asignatura. Que el tema, no sé si alguien ya viene cursando de otras veces. ¿Alguien viene cursando de veces anteriores? ¿No? Bueno, pero es ecuaciones diferenciales, el nuevo tema. Así que ahora voy a compartir y les voy a pedir, a ver si... dos cositas. Voy a pedir en el Meet que me digan, ahora cuando yo les comente, si ven el PowerPoint. ¿Se ve? Miren que no estoy viendo el chat, así que abran el micrófono. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, y otra cosita. Ahora voy a dar la animación, porque a veces yo paso ahí. ¿Van pasando las diapos? Sí. Bien, listo, porque si no, bueno. Bueno, entonces, ahora que ya controlamos eso en el Meet, vamos a dar comienzo a este tema que es ecuaciones diferenciales. Esto queda grabado, está en el apunte, pero me gusta empezar repasando qué entienden por ecuación. Antes de entrar en este tema, que el nombre es compuesto por dos palabras, ecuación y diferencial. ¿Qué es una ecuación? Una igualdad, ¿qué más? 1 más 2 igual a 3 es una igualdad, así que hay que ajustarla. Una igualdad con al menos una incógnita. Una ecuación es una igualdad con al menos una incógnita. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué más asocian a ecuaciones que hayan trabajado en la escuela primaria, secundaria, ingreso, matemática 1? Sistema de ecuaciones, ¿qué más? Igualdad con al menos una incógnita. Sistema de ecuaciones, ¿qué otra cosa? Funciones y curvas, todo va a estar vinculado, ¿no?, con lo que vamos a ver. Bueno, sí, podrías hacerse, pero yo, sí, está bien, acá lo digo para el MIT. Nombraron vectores, rectas, planos, pero yo digo más básico, primaria, secundaria. Ecuación. ¿Qué más, qué otra cosa se asociaba a la ecuación? Igualdad con al menos una incógnita. ¿Qué más, cuando daban ecuación, qué hacían con esa ecuación? Sí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Despejar qué? La incógnita. ¿Cómo se llama ese proceso de despejar la incógnita? Bueno, pasar de término a igualdad con propiedades válidas, pero ese método tiene un nombre. ¿Qué es? Con todas las operaciones algebraicas, pero ¿qué hacen con eso que es despejar las operaciones algebraicas? ¿Qué nombre recibe de la ecuación? ¿Qué cosa ecuación? ¿Para qué lo hacen? Para encontrar un valor de la incógnita. ¿Y cómo se llama si lo logran encontrar? Solución. Entonces, ese procedimiento que hacen de aplicar operaciones algebraicas y despejar la incógnita y pasar de un miembro al otro, se llama resolver una ecuación. Eso lo vieron, ¿sí? En escuela primaria. Y acá sigue siendo lo mismo. Una ecuación es una igualdad con al menos una incógnita. No se le olviden a eso porque en la escuela primaria vieron ecuaciones en una incógnita, en la escuela secundaria en 2 incógnitas y en matemática 1 en 2 incógnitas, asociado a lo que ustedes dicen de curvas, etcétera, etcétera. Pero también lo que vieron en aquel momento es resolver una ecuación para encontrar la o las, ¿qué cosa habíamos dicho? La o las soluciones. ¿Y qué es una solución de una ecuación? ¿Qué es? ¿Qué es? Algo que cumple la igualdad. Son los valores de la incógnita
que verifican o cumplen con la igualdad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está ese repaso? Bueno, porque eso forma parte de este tema. Y es bueno que no lo pierdan de vista porque, insisto, este tema que es ecuaciones diferenciales, el tema es un nombre compuesto por ecuación y diferencial. Así que la idea de ecuación es la misma que venimos trabajando en la escuela primaria. Profe, no se escucha. No sé si nos escucha, pero no se escucha. Hola, hola, hola. Hola. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Escuchó, porque al principio me habían dicho que se escuchaba. ¿Hasta dónde se escuchó de lo que hablé? Hola, Meet. Sí, se escuchó hasta la definición de soluciones, más o menos. Hasta la definición de soluciones. Bueno, retomo. Le faltó una partecita. Por favor, en el Meet, presten atención y si se corta y no se escucha, avísenme por micrófono, porque yo la verdad no tengo forma de enterarme si se corta y no va a quedar en la grabación, ¿sí? Vuelvo a compartir. Entonces, voy a tener que repetir porque quedó muda. Solución era que quedamos con la misma idea que en la escuela primaria. Solución de una ecuación es el valor de la incógnita que verifica la ecuación, ¿sí? Lo otro lo expliqué, distintos tipos de ecuaciones de la escuela primaria, pero no vienen al caso. Después en la escuela secundaria, esto sí no lo dije, en la escuela secundaria empezaron a trabajar con sistemas de ecuaciones o ecuaciones en dos variables, y más allá de encontrar solución, ¿qué encontraban que trabajaron en el ingreso también? Un conjunto solución, que era un conjunto que tenía a todas las soluciones de la ecuación, ¿sí? Así que todos esos conceptos asociados a ecuación no los pierdan de vista. ¿Se escucha en el Meet? Sí, Sí, profe. se escucha. Bien, bueno. Ahora espero que funcione esto. Bueno, ahora voy a pasar de diapo. Ay, ahora no pasa de diapo.
A ver. Ahí está. Bueno. ¿Se ve cómo pasa de diapo? ¿Y voy y vengo? Sí, 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 bien. se hace. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, ¿por qué el tema en Matemática 2, ecuaciones diferenciales? Si se acuerda en Matemática 1, la idea de la matemática, las asignaturas del área matemática en estas carreras de ciencias bioquímicas están para dar auxilio a la comprensión de fenómenos químicos, físicos, biológicos, ¿sí? Y de paso, para la vida cotidiana en sí, y si se van a otras carreras donde se trabajen las ciencias exactas o naturales, también se lleven por lo menos algo de estos espacios. Entonces, cada vez que podamos, vamos a utilizar todas las herramientas para estudiar fenómenos o procesos físicos, biológicos, químicos, simples por ahora, porque entendemos que recién están en primer año, a lo mejor hay alguien que esté en segundo, pero la mayoría está cursando primero. Entonces, más teniendo en cuenta que todas las situaciones, o casi todas las situaciones de lo cotidiano, son situaciones que se dan en cambio, en situaciones que van cambiando magnitudes, algo que se va moviendo. Ojo que con mover no me refiero que moverse físicamente, me refiero que algo que cambia, que algo que varía. Por eso, lo que vamos a tratar para estudiar esos fenómenos de cambio, en general lo que se trata es anticiparse y generar un estudio para que anticiparse quiere decir antes de que ocurra. Entonces, algún modelo que lo vimos de introducción en Matemática 1 para tratar de anticiparse y predecir el comportamiento de ese fenómeno. Siempre con un margen de error. Acuérdense que lo real no se manipula, lo que se manipula es el modelo para estudiar ese fenómeno real. ¿Qué es lo que está acá? Estas representaciones de modelos pueden ser modelos de distinta naturaleza. Los modelos son esquemas que se utilizan desde las ciencias y desde otros espacios para estudiar los fenómenos reales. Acá voy a compartir algunos que estaban también en Matemática 1. Bueno, ese es un tiro, se le dice de proyectito, no es que sea una bala, ¿no? Un objeto que se tira. En física deben estar trabajando, ¿sí? Tiro oblicuo. Ese es un esquemita, ¿sí? Porque no es la situación real, no es la persona tirando, sino que es un esquemita, un dibujito, donde marcan datos relevantes. Otra posibilidad es, bueno, la gravedad con el esquemita de la manzana al que cae de lo que observó Newton, ¿sí? La otra situación, bueno, este fenómeno, no sé si saben, todavía no vieron biología, pero es una placa de Petri con algunas bacterias ahí que se mueven. Tienen la posibilidad de moverse porque esto que se ve acá, estos pelitos, le dan esa capacidad de nadar. Y bueno, este es el modelo atómico. Ojo con esto, no van a si ya se da el modelo, se los dijimos en Matemática 1, ya queda en la historia de los modelos. Esto ya se demostró que no seguían curvas elípticas los electrones, ¿se acuerdan eso, no? No van a responder eso en un examen de química porque ya quedó como recorrido histórico, pero ya se descartó este modelo. Pero son modelos, porque en algún momento ayudaron a comprender el modelo atómico de Bohr y bueno, la gravitación, bueno, esto no lo vieron todavía, o los movimientos de tiro de proyectiles. Lo que vamos a trabajar ahora en matemática, justamente considerando esta propiedad o característica dinámica de los procesos de cambio, procesos, fenómenos de cambio o que varían, es utilizar la matemática. Cada vez la vamos abriendo más a la matemática. Ustedes en la escuela primaria trabajaron con una rama de la matemática que se llama la aritmética, que es la de que estudia los números. Después pasaron al álgebra, que es donde estaban las ecuaciones, donde mezclan números con variables, ¿sí? Con incógnitas. Y también a la geometría estudian los objetos, ¿sí? En la primaria en 2 o en 3 dimensiones, sin decirle en 2 o en 3 dimensiones. Después, en la secundaria, cuando trabajaron eso de sistema de ecuaciones en 2 incógnitas, ¿cómo lo representaban gráficamente? Sistema de ecuaciones con 2 incógnitas en la secundaria.
¿Cómo se representaban? O supongamos que se olvidaron, pero del cuatrimestre pasado, una ecuación en dos incógnitas. ¿Con? Bueno, no, ya es muy específico, digo más general. ¿Y vos qué dijiste? Sí, pero yo digo una ecuación en dos incógnitas. ¿Cómo se representa gráficamente? ¿Qué les va a dar? ¿Eh? Un punto no. Si yo le digo 3x más 8 igual a 5. Perdón, 3x más 8y igual a 5. ¿Qué da? 3x más 8y igual a 5. Una recta. Lo rindieron hace un mes a eso, en geometría. Entonces, las ecuaciones en dos incógnitas dan, si lo representan, curvas. Aparte lo dijeron antes, las curvas. ¿Está? Ecuaciones en dos incógnitas dan curvas en el plano. Y ahí se empieza a cruzar la geometría con la rama de la matemática que se llama cálculo, ¿sí? Perdón, antes. Antes de eso, lo que quise ir antes de en la secundaria, que trabajaban las ecuaciones con las figuras geométricas, como la recta, es la geometría analítica, ¿sí? Que cruza el álgebra con los objetos geométricos. A cada objeto geométrico le asigna una expresión algebraica al introducir en el plano cartesiano en un sistema de referencia. ¿Se acuerdan? Cada punto del plano, un par de coordenadas. Y cada elemento geométrico, una ecuación o una inecuación. Eso secundaria. Ahora sí vamos a la facultad. Y en la facultad agregamos la rama, bueno, también en alguna secundaria, de lo que es el cálculo, que es la rama de la matemática que estudia los fenómenos de cambio, con la mirada empezamos con qué objeto matemático, concepto que dijimos nos va a acompañar desde acá hasta que se reciban. Con funciones. Con funciones. Ahora, las funciones, ¿cómo las definimos? Primera clase, no la última. ¿Qué son las funciones de la matemática? ¿Qué eran? El conjunto de elementos, no sé, a ver, termina la oración y vemos. Una ley, un conjunto. Que a cada valor. Bueno, lo voy a reformular para que se escuche en el Meet. Todo lo que están diciendo ustedes, conjunto, ley, cada elemento del conjunto A, un elemento del conjunto B, está bien. Pero para no hablar de A y B, se generaliza. Una función es una ley que asigna a cada elemento de un conjunto de partida un único elemento del conjunto de llegada. ¿Está bien? La ley puede ser muy simple o muy complicada y los elementos del conjunto de partida pueden ser números, funciones, perdón, también, pero no quiero ir tan alto. Pueden ser números, pueden ser vectores, pueden ser personas, pueden ser poemas, canciones, ¿está? Solo que en matemáticas, y los elementos del conjunto de llegada también, números, vectores, medidas, lo que sea. En Matemática 1 trabajamos con un tipo de funciones que son las funciones que, ¿cómo se llaman? Escalares, funciones escalares. ¿Qué particularidad tienen? Que ya no trabajamos con elementos que sean personas, colores, música, números, sino ¿con qué? Con números reales. Los elementos del conjunto de partida son números reales y los elementos del conjunto de llegada son números reales. Entonces, en Matemática 1 nos quedamos con un tipo de función para trabajar en profundidad, que son las funciones escalares. ¿Hasta acá estamos de Matemática 1? Bueno, no lo pierdan de vista porque el tema este que vamos a dar recupera eso, pero con otra mirada. Entonces, ese objeto matemático que dimos que se llaman funciones, que nos va a acompañar en toda la carrera, lo vimos en Matemática 1 desde el cálculo diferencial, que el cálculo diferencial estudia el cambio de manera instantánea, ¿sí? ¿Con qué herramienta? El cambio de manera instantánea. ¿Con qué se estudia? ¿Con qué herramienta?
la derivada, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación física de la derivada? La interpretación física de la derivada de una función en un punto. La velocidad instantánea. ¿Y cuál es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto? La pendiente de la recta tangente. No pierdan de vista eso porque ahora lo vamos a ver desde otro lugar. Y en Matemática 2 trabajamos con la otra rama del cálculo, es decir, seguimos estudiando fenómenos o procesos de cambio, de variación, donde las magnitudes varían, pero desde el cálculo integral. Y el cálculo integral lo que hace es estudiar un intervalo. ¿Y qué nos da el cálculo integral de ese intervalo? El cambio de la imagen en la función original, que lo que se dice es, en otras palabras, eso está perfecto, ¿no? Con tus palabras, pero en general se dice el efecto total del proceso de cambio. Eso es lo que nos da el cálculo integral. Depende qué magnitudes estudian, pueden ser el cambio total en la masa, en la temperatura, la población, presión, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, el fenómeno es el mismo, pero depende qué tengamos de datos, vamos por la rama del cálculo integral o del cálculo diferencial. Y a veces tenemos mucha información y hay que combinarla con las dos del cálculo más funciones para armar un modelo matemático que es un poco más complejo que las funciones que vimos en Matemática 1. Porque no son tan evidentes los modelos con una función, entonces hay que empezar a hacer un poco de empezar a trabajar, a sistematizar información y vemos qué tenemos en Matemática 1, qué de Matemática 2, cómo se complementan y cómo queda el modelo matemático. Eso es lo que vamos a trabajar. Y en particular vamos a trabajar con un objeto matemático nuevo que se llama ecuación diferencial. Ya repasamos esto, pero por las dudas, porque ahora ya no sé qué se quedó grabado o no en el video. Ecuación diferencial es una ecuación, ¿sí? Entonces, una igualdad con al menos una incógnita. Pero ahora tenemos que decir qué es la incógnita. Bueno, la incógnita en las ecuaciones diferenciales son funciones, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de funciones son y cuáles vamos a trabajar en Matemática 2. Y además, que la incógnita sea una función, en la ecuación tiene que aparecer al menos una derivada de esa función incógnita. O sea, no toda ecuación va a ser ecuación con variable, con incógnita, una función va a ser ecuación. Tiene que aparecer al menos una de sus derivadas. Por eso el nombre compuesto es ecuación diferencial, porque viene del cálculo diferencial, entonces es una ecuación donde la incógnita es una función y aparece al menos una de las derivadas de la función. ¿Por qué al menos una? Porque ya vimos que si la función es n veces derivable, podemos derivar una vez, esa es una nueva función derivada, podemos volver a derivarla, esa es otra nueva función derivada y así derivar 3, 4, n veces. Entonces, ese es el objeto que vamos a utilizar en este tramo de la cursada para modelizar fenómenos de química y de biología. Ecuaciones diferenciales. ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Voy a admitir a alguien antes que se vaya. Aprovecho esa pausa. Bueno, hecho esta aclaración, vamos a ver algunos ejemplitos de ecuaciones diferenciales. Van a ver que los ejemplitos son muy básicos. Algunos ya los trabajamos en Matemática 1, otros ya los trabajaron en Matemática 2 y otros van a ser nuevos, completamente nuevos, que no se pueden resolver con lo que vimos hasta ahora. Algunas ecuaciones diferenciales sí, pero otras no. Entonces, dentro de lo que es, repasamos lo que es la ecuación diferencial. La incógnita es una función de las de matemática, ¿no? Sí. Los datos, bueno, depende en qué contexto estén trabajando, pueden tener de dato la derivada primera, que sería, como ya repasamos, la velocidad instantánea. La derivada segunda, que sería la interpretación física, es la aceleración. Pueden tener ambas, pueden estar combinadas o no. Entonces, la ecuación diferencial puede aparecer
la expresión de diferentes maneras, pero al menos una tiene que aparecer, al menos una derivada. Por eso dice relación entre la función y sus derivadas a través de una ecuación. Eso es ecuación diferencial. Acá hubo una aclaración. Ahí está medio tendencioso porque dice f', f segunda. Entonces estamos, según lo que está ahí proyectado, ya por la escritura está hablando de funciones escalares. ¿Sí? F', f segunda. Pero el tema que sigue en matemática 2 es otro tipo de funciones que no son funciones escalares y lo aclaro acá. Son funciones que no van de un número a un número. Van de dos números de un par ordenado o una terna ordenada a un número. Y eso se llaman campos escalares. Y eso también tienen ecuaciones diferenciales. Pero como en matemática 2 solamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales donde la incógnita es una función escalar, ya está como tendenciosa esta diapo y dice f', f segunda. Pero sepan que hay otras ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Las van a ver en la próxima unidad cuando trabajen a modo de ejemplo. Y a modo de ejemplo yo voy a dar algunas acá, pero sepan que hay otras funciones que no son las funciones escalares, que son los campos escalares, funciones vectoriales, campos vectoriales. Pero acá ya está guiándonos que vamos a trabajar con este tipo de incógnitas, funciones escalares. Bueno, para formalizar ecuación diferencial, llamamos ecuación diferencial a toda ecuación, y acuérdense entre paréntesis una flechita que es una ecuación, cuya incógnita es una función, y acá fíjense en que esta sí definición es bien amplia. Función que no nos dice si es función escalar, función vectorial, campo escalar, bueno, una función. En la que interviene una o más de sus derivadas. Y después vamos a ver, por supuesto que vamos a profundizar en funciones que son escalares, pero hay otras derivadas que lo van a trabajar más adelante. Entonces, acá hay algunos ejemplos. ¿Cómo nos damos cuenta si es o no una función escalar? Perdón, antes de ver una función escalar. ¿Cómo nos damos cuenta si es una ecuación diferencial? Porque vemos, primero, tiene que haber una igualdad. Segundo, tiene que haber una incógnita. Tercero, analizar esa incógnita no puede ser un número, tiene que ser una función. Y aparte, en esa ecuación tiene que aparecer al menos una derivada. Por eso, en este caso, fíjense, acá ya están las respuestas, ¿no? Pero en todos estos tres son ejemplos de ecuaciones diferenciales. La primera, aparece la primera derivada y nos dicen que es igual a v de t. V nos aclaran que es la velocidad y por supuesto lo que ya repasamos, hay que acordarse de matemática 1 que la velocidad es la interpretación física de la primera derivada. Y nuestra incógnita es la función original. En el segundo nos da la derivada segunda, que es la interpretación física de, perdón, la interpretación física de la derivada segunda es la aceleración. Entonces el dato es la derivada segunda y hay que obtener la función de partida. Y en el tercer caso es una función, perdón, una ecuación que vincula la función incógnita con la primera derivada. De esos tres ejemplos que están ahí, bueno, lo que está en el cuadrito es un poco de recordatorio de matemática 1. La derivada como razón de cambio instantánea, tasa de variación instantánea, velocidad instantánea y sus sinónimos. Y directamente proporcional ahí. ¿Qué es? Voy a repasar acá, porque es muy importante distinguir entre directa e inversamente proporcional. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando su cociente da constante. ¿Y cuándo son inversamente proporcionales? Cuando si se multiplican da constante. Eso desde acá hasta que se reciban no se lo tienen que perder vista porque todo lo que es gases ideales se rige por esa relación. ¿Sí? Bueno, eso nada más para repasar. Entonces, de estos tres ejemplos que están presentados en la diapo, los dos primeros ya los saben resolver.
¿Cómo harían si nos dan de dato la derivada y queremos hallar la función original? Integrando. Así que esa no habría ningún problema. Si bien es una ecuación diferencial, pero ya la estuvieron resolviendo en el tema anterior. ¿Cómo harían si nos dan la derivada segunda y tenemos que obtener la función original? Integramos una vez, obtenemos la derivada y volvemos a integrar por segunda vez y obtenemos la función original. O sea que también ya saben hacerlo mientras que trabajen metódicamente y con prolijidad. En cambio, el tercer ejemplo, donde la derivada, la ley de la derivada, incluye en la ecuación la función que tienen que obtener. Entonces ahí, si integramos, ¿qué vamos a integrar del segundo miembro si no sabemos quién es? Es la incógnita. En los anteriores, por ejemplo, nos decía y' es igual a 6x. No, la variable es t. Y' es igual a 6t. Integramos 6t, diferencial t, avanzamos. En el último nos dicen y' es igual a 0,1 por i. Pero ¿quién es i? ¿Qué vamos a integrar si no sabemos quién es i? Y es la incógnita. Entonces, para ese tipo de ecuaciones diferenciales, vamos a ver otros métodos que son nuevos. O sea, la forma de resolución no la tenemos con herramientas anteriores. Es decir, que ahora vamos a ver, si bien vamos a ver todos, pero hay algunos casos que ya lo saben resolver y otros no, con lo que vimos hasta ahora en Matemática 2. Salvo, por supuesto, que hayan cursado antes, ¿no? Bueno, acá está lo que dijeron por acá, que para resolver y hallar la función original hay que integrar. Y a ver, para repasar, si hay que integrar, ¿qué relación hay entre la función que tenemos que encontrar y la que nos dan de dato, por ejemplo, la derivada? ¿Cómo se llama? Si nos dan la derivada y queremos obtener la función que nos dan de dato, ¿qué es la derivada? La que nos dan de dato, ¿qué es de la que tenemos que encontrar? Sí. O la que tenemos que encontrar, perdón. ¿Qué es de la que nos dan de dato? La primitiva. La que tenemos que encontrar es la primitiva de la que nos dan de dato. ¿Por qué? Saliendo de las letras que están acá, que son medios trabalenguas. Si, a ver, para no usar ninguna de acá. Si P es primitiva de Q, ¿cómo lo expresan eso en una ecuación? P primitiva de Q. La derivada de P es igual a Q para todo elemento del dominio. ¿Sí? Llámenlo X o la letra que quieran. ¿Está? Entonces, en esos ejemplos es encontrar primitivas. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Bueno. Vamos con el tiempo. Este es un esquemita para repasar y juntar las dos ramas. ¿Lo vieron ya este esquemita? ¿No? Para juntar las dos ramas del cálculo. Cuando tenemos, acuérdense, el cálculo diferencial, tenemos una función original, derivamos. Y el cálculo integral, tenemos la derivada e integramos. Y acá vamos, ¿sí? Función original, todo depende que tengan de dato. Siempre van a ir al cálculo diferencial o al cálculo integral, dependiendo que tengan de dato. Entonces, acá están los dos cálculos hechos, las dos ramas, ¿sí? Tenemos la función original. Si derivamos la función original, ¿cuántas funciones obtenemos? Dada una función escalar y la derivamos, ¿cuántas funciones obtenemos? Una. Era fácil la respuesta. Una sola. Es todo lo que rindieron en el final y en el parcial. En cambio, si tenemos una derivada y la integramos, tenemos un conjunto de funciones que, ¿cómo se llaman esas funciones? ¿Qué dijimos que se llamaban? Primitivas. Y todo ese conjunto de funciones difieren en una constante. Y a ese conjunto o familia de primitivas, ¿qué nombre le dábamos si queríamos englobar a todas? Integral indefinida. Acuérdense, el símbolo de la S sin extremos es un símbolo que abarca todas las primitivas. Entonces, lo más importante de acá es cuando integramos, la integral indefinida es esta constante, ¿sí?
Y aclarar que si queremos decir que es válida esa ecuación y queremos decir que P es primitiva de lo que estamos integrando, hay que decir P derivada igual a I. Todas las primitivas. Ahora, generalmente, si bien enganchamos a todas las primitivas, pero nos va a interesar una primitiva en particular, porque ustedes van a estar estudiando un fenómeno o proceso en particular. Para pescar esa primitiva, ¿qué nos tendrán que dar de dato? Un punto, algo, una condición, algo de dato para que sepamos, bueno, de todas estas familias de primitivas me interesa aquella cuya gráfica pasa por tal punto o me interesa aquella cuya la temperatura a las 8 horas fue de 30 grados Celsius. Algún dato extra, depende que esté aplicado o no. O aquella cuya la pendiente de la recta, bla, bla, bla. Un dato nos tiene que dar. En este ejemplito era la primera situación, fíjense, que nos daban I' de dato, que era la velocidad. Acá nos dicen, nos dan la derivada. El dato es I' igual a 10t. Esa es la derivada. Integramos y nos da una familia de primitivas 5t cuadrado más c. ¿Por qué? Porque si agregamos 5t cuadrado más c nos da 10t. Esa es una familia de todas las primitivas cuya derivada es 10t. Ahora, si queremos una particular, una de todas esas, nos tiene que dar algún dato y eso dependerá del problema, ¿sí? Y ahí van a enganchar aquella que verifique esta condición, ¿sí? Nos tendrán que dar una condición para rescatar a la función original que está describiendo ese fenómeno en particular. ¿Está hasta acá? Esto que está descrito acá está vinculado con lo que repasamos de la escuela primaria y la secundaria. ¿Por qué? Estos son conjuntos de funciones, que van a ser conjuntos de soluciones, y lo mismo, 5t cuadrado más c, pero cuando ya enganchamos de todas esas familias de soluciones, una solita es una solución, ya no es el conjunto, es una solución que va a recibir el nombre de solución particular. Ahora lo vamos a ver. Está hasta acá cómo se va enganchando lo parecido a lo que tiene y parecido, igual o distinto de la escuela. Bueno, entonces, siempre dependiendo en qué contexto estén trabajando, los datos y todo, vamos a tener una ecuación diferencial y vamos a tener una condición inicial o dos condiciones iniciales o tres, vamos a ver de qué depende, cuántas condiciones iniciales tengamos. Y cuando tienen varias condiciones con una llave, ¿cómo se llama? Que lo mencionaron antes. Varias condiciones, varias expresiones y una llave. Un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Nos van a dar una ecuación y nos van a la ecuación diferencial y nos van a dar la condición inicial que nos va a decir, por ejemplo, a lo mejor se los dicen de dato en palabras, pasa por el punto 5, 8, entonces va a tener I en 5 es igual a 8, es otra ecuación. O a la temperatura a las 8 horas 30 grados van a ser T en 8 igual 30, pero es otra ecuación. Entonces, es este concepto que se llama problema de valores o condiciones iniciales, que es un sistema de ecuaciones formado por la ecuación diferencial, que modeliza el fenómeno, y la o las condiciones iniciales. Por eso está entre paréntesis la S, porque puede ser una, dos o más. Ese problema vamos a tener que hacer de manera ordenada. Primero resolver la ecuación diferencial y encontrar todo el conjunto solución y después tendremos que analizar específicamente las condiciones que nos dan y pescar, rescatar aquella solución que verifica todo el sistema. ¿Estamos? ¿En el Meet se está escuchando? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Bueno. Entonces, este problemita, me parece que lo vieron, pero si no lo vieron, cuando vieron el cierre de integrales, ¿trabajaron con un tanque que se llena o no? ¿O no se acuerdan? Sí.
es el mismo o parecido. Pero nos dice, se comienza a llenar un tanque de 100 litros. Ojo con esto, pueden tener un montón de datos, algunos son relevantes al problema, otros no. Y esto solamente, no pasa solamente en matemática 1, 2, física, biología. Pueden tener un montón de datos relevantes o irrelevantes. Entonces nos dice, se comienza a llenar un tanque de 100 litros de capacidad, ¿no? Con agua de una canilla a velocidad, la velocidad de ingreso de agua, V en función de t, 3t cuadrado. Es decir, la velocidad no es constante. Hallar la función B, que describe el volumen, yo se los voy lo traté de comprimir un poquito, en el libro está bien extenso. La función B mayúscula, B corta mayúscula en función del tiempo, si el tanque tiene 6 litros al comenzar el llenado. O no, comenzar a llenarlo. Primero, antes de traducir al lenguaje matemático, es primero entender, y de acá hasta terminar por lo menos matemática, entender la situación para que después no respondan cosas incoherentes, ¿sí? El tiempo es una magnitud que no puede tomar valores negativos, tampoco el volumen de agua, ¿está bien? Y si el tanque tiene 100 litros de capacidad, ¿cuál será el máximo volumen que puede haber en esa imagen de función? 100. Así que no van a decir que el tanque tiene 130, porque si está abierta la canilla saldrán 500 millones de litros, pero el tanque hasta 100 llena, ¿sí? Así que ojo con eso. Abren la canilla y después se llena y por más que siga saliendo agua, se rebalsa y sigue siendo en 100 el volumen, ¿está bien? Así que ubíquense en la situación para no responder cosas incoherentes. Nos preguntan, bueno, no nos pregunta, primero entonces entender el fenómeno. Abren la canilla, empieza, primero tenía 6 litros y abren. ¿Tiene sentido esto? O hasta que ustedes cierren la canilla o hasta que se llene lo que ocurra antes. Pero una vez que se llenó, no tiene más sentido, ¿sí? La función que describe el proceso, la velocidad, recordar como la derivada, ¿sí? Instantánea. No sé si vieron con Santiago esta expresión para la derivada de diferencial de B. ¿Lo trabajaron? ¿No? Esa es otra expresión, a ver si puedo escribirlo. ¿No lo trabajaron? En física, bueno. Pongamos una función escalar. F con ley igual a f de x, derivable. Vamos a suponer que fuera derivable en reales para hacerlo más simple, ¿no? Quiere decir que f', el dominio de f' también es los reales. F' hay de x también lo pueden escribir como diferencial de f sobre diferencial de x o también diferencial de y sobre diferencial de x. Si se fijan, está en el libro de Matemática 1 que se llaman las distintas notaciones para la derivada. Cuando trabajamos con derivada, que decíamos, si el límite del cociente incremental existe finito para todo un intervalo, la función es derivable en ese intervalo y podemos usar distintas notaciones. Una es la que terminamos usando siempre para Matemática 1, que era esta. Pero esas también son otras y se usan muchísimo, principalmente en todo lo que abarca ecuaciones diferenciales. ¿Está? Entonces son distintas notaciones para la derivada. Por eso acá nos dicen V, no está todo, ¿no? Pero V chiquita es, acuérdense, de la velocidad instantánea. Es decir, por interpretación física de la derivada es la derivada primera. Y la primera escrita como cociente de diferencial de B sobre diferencial de T. Y después, bueno, el dato que nos dice en el volumen inicial que hay de agua en el tanque, 6 litros. Nos piden hallar, la incógnita es la función que informa el volumen de agua dentro del tanque, que en este caso le llamamos con la letra B corta mayúscula. Entonces, con lo que dijimos antes, como nos dan la derivada,
planteamos de ahora en adelante, yo voy a decir para hablar más rápido y no agotarme tanto la garganta, PVI, problema de valores iniciales, V corta, PVI, problema de valores iniciales, no el PBI a nivel nacional, que es con B larga. PVI. Entonces, reformulado, el PVI sería la ecuación diferencial que modeliza el fenómeno y la condición que nos den de dato para rescatar, pescar aquella primitiva que verifica, además de la ecuación diferencial, la condición inicial. Entonces, bueno, la derivada igual 3t², ese es el dato, y el volumen en 0, 6. Y acá no queda otra que primero resolver la ecuación diferencial, porque la segunda ecuación no tiene incógnita. En 0 hay 6 litros. Entonces, hay que resolver la ecuación diferencial. ¿Y cómo la resuelven? ¿Cómo se imaginan ustedes que se resuelve esa ecuación diferencial? ¿Qué habían dicho? ¿Eh? ¿Qué habían dicho? Sí. Integrando. Integramos. Ay, bueno, no puse la resolución, pero bueno, está más adelante. Vamos a resolverla. 3t². Entonces, b de t igual 3t², que esto sería b' de t, y b en 0, 6. Entonces, integramos b' de t, diferencial de t, es decir, integramos 3t² diferencial de t, ¿cuánto nos da? ¿O qué nos da? No cuánto. ¿Qué nos da esa integral indefinida? Sí, el conjunto de primitivas, pero ¿cuál es la ley? T cubo. Y algo más falta. Más C. Acuérdense que ese más C es lo más importante de esa expresión. Entonces, el conjunto de todas las primitivas es T cubo más C. Pero de todas esas nos interesa aquella que en 0 nos da 6. Entonces, 0 al cubo más C, como nos tiene que dar 6, C vale 6. Y entonces la función, y ahí sí es la función, la primitiva, que modeliza el fenómeno, ese fenómeno de llenado con esa canilla es, tiene ley B en T igual T cubo más 6. Y acá está otro problema que nos dice, ya estuvieron, en física están cursando, acá hay alguien que no haya cursado o no esté cursando física. Física 1. Están dando movimientos, cinemática, todo esto, ¿no? Entonces, ¿ya saben lo que es movimiento rectilíneo o no? Que se mueve en una línea recta. Puede avanzar, retroceder, pero siempre sobre una línea recta. Entonces nos dice una partícula P, o sea, una partícula es un objeto que se considera como un punto, a eso se refiere. Una partícula se desplaza según un movimiento rectilíneo y con una aceleración cuya ley es A igual menos 6t. Las unidades de A son 6 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y nos dice que la velocidad inicial es v en 0 igual a 12. Acá ya hay que saber que si la aceleración es centímetros sobre segundo al cuadrado, la velocidad, ¿cómo es? ¿Qué unidades tiene? Centímetro por segundo, ¿sí? Y al momento de comenzar a moverse está a 5 centímetros del origen. O sea, la posición inicial es 5. Y nos pregunta dónde se encuentra P pasado 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pero lo que nos da es la aceleración. Entonces hay que, a ver si nos ubicamos. Primero, bueno, después vamos a ver. Pero ojo que nos da la aceleración. Y tenemos que determinar la posición. El objeto puede avanzar, retroceder. Arranca estando a 5 centímetros del origen. Entonces, reformulamos
fenómeno, ese proceso, y lo que necesitamos es la función de posición, que en física generalmente con la función de posición de un móvil se lo simboliza con la letra X, ¿sí? La velocidad con la letra B corta minúscula, la aceleración con la A minúscula. Por eso dice X ahí, pero podría ser P, no importa, lo que sea, pero ustedes tienen que etiquetar cómo la van a llamar para que se entienda. Si es que no aparece en el enunciado, ¿no? Si aparece en el enunciado no pueden elegir. En el enunciado aparece la aceleración A y la velocidad B, pero como no dice cómo llaman a la posición, la llaman X, la llaman P o como quieran, pero aclaren, así entendemos. Entonces el dato, los tres datos, la aceleración menos 6t, su ley, y recordar que es la interpretación física de la derivada segunda, x segunda, la posición inicial, x en tiempo 0 igual a 5, y la velocidad inicial, interpretación física de la derivada primera, x primera en 0, 12. Eso que está ahí es traducir todo el lenguaje simbólico, lo que está en lenguaje coloquial en el enunciado. ¿Bien? Una vez que hacemos la primera traducción del lenguaje coloquial al simbólico, acuérdense antes, repasamos que era un movimiento rectilíneo, que quería decir todo eso, ¿no? Entonces, nos planteamos a qué tenemos que llegar, determinar en dónde se encontraba el móvil a distintos instantes y que nuestro objetivo sería nuestro objetivo intermedio, porque el objetivo final es decir, dónde estaba el móvil al 1, 2, 3 segundos, pero no podemos determinar a dónde se encuentra si no sabemos la función que describe la posición. Por eso el objetivo intermedio es encontrar la función que describe la posición y una vez que tenemos esa función es ir a matemática 1 y hallar las imágenes. ¿Está? Pero es ir desarmando el problema en pasos intermedios. Por eso dice la incógnita oculta, porque en realidad en ningún lado dice encuentre la función de posición. Nos dice encuentre dónde está en tal segundo, pero para saber eso primero hay que encontrar la función. Y entonces nuestro PBI va a estar formado por la ecuación diferencial y por los dos datos que nos dicen de medida. Acá hay dos condiciones iniciales que están vinculadas con lo que dijeron antes ustedes. Si nos dan la aceleración y queremos obtener la función posición, dijeron que había que integrar una vez, obtener la velocidad. Ahí cuando integramos la aceleración obtenemos la velocidad, pero no una sola velocidad, sino todas las funciones velocidades cuya derivada es la aceleración. De ahí pescamos una velocidad en particular, volvemos a integrar y obtenemos todas las funciones posición que sean primitivas de la velocidad. Y tenemos la otra constante de integración. Por eso, para ir rescatando por cada integración necesitamos una condición. Quiere decir que si tenemos que integrar dos veces vamos a tener dos condiciones iniciales y si tuviéramos la derivada enésima, una ecuación diferencial con enésima derivada, vamos a tener que tener n condiciones iniciales. No vamos a dar n condiciones iniciales, pero digo, como habría que integrar n veces por cada integración, hay una constante de integración y vamos a tener una condición inicial. Bueno, acá está el PBI. Ojo que yo les dije eso ya como conclusión, pero en realidad hay teoremas que nos dicen que si de dato tenemos la derivada segunda y vamos a reformular una ecuación diferencial donde aparece hasta la segunda derivada, que es esto que está acá, vamos a tener que integrar dos veces, eso sí no hay duda, pero que aparecen dos constantes, ¿sí? Y ya podríamos pensar en que dado una ecuación diferencial con n derivadas, vamos a tener que integrar n veces, pero bueno, esto va a llevarnos hacia esa idea. Y vamos a necesitar dos condiciones iniciales para ir pescando. Por cada proceso de integración vamos pescando con una condición inicial, vamos pescando una constante.
Bueno. Acá ya está resuelto un poquito más esquematizado. De dato, fíjense en que tenemos que arrancar desde la derecha, porque en este caso el dato es la aceleración. Menos 6t, derivada segunda porque es la aceleración. Cuando integramos, nos aparece menos 3t cuadrado más c, que es la derivada primera. A ver, esperen que ahí está. Integramos, menos 6t y nos da menos 3t cuadrado más c1. Lo pueden llamar C1 con la letra que quieran, pero ojo, resuelvan de manera sistemática y prolija. Cuando empezamos a integrar muchas veces no pueden poner más C, más C, más C, más C, porque todas las C son arbitrarias, pero representan distintas cosas. Entonces, o ponen C1, C2, C3, o ponen A, B, C, D y distintas letras que representen distintos procesos de integración. Acá está el ejemplo con C1 y C2. Más adelante vamos a usar C, K, A, B distintos, ¿sí? Y ustedes usen el que les quede mejor, pero que no esté la letra usándose para otra cosa. Es lo único que pueden usar cualquier letra menos aquellas que ya están en uso, porque si no ahí se les mezcla todo. Entonces, cuando integramos menos 6t, obtenemos la familia de primitiva de las velocidades. Menos 3t cuadrado más C1. Cuando integramos la familia de primitivas con todas las velocidades, obtenemos todas las posibles funciones posición. Bueno, este ya lo hicimos antes, la integral de menos 3t cuadrado menos t cubo. Cuando integramos una constante, nos da la constante por la variable independiente. Por eso acá dice C1 por t. Y C2 es la constante arbitraria del segundo proceso de integración. ¿Está? Y ahí está toda la familia de funciones posición cuya derivada segunda es menos 6t. Y para pescar cada una de las constantes arbitrarias, tendrán que usar de manera ordenada las dos condiciones iniciales. Es decir, la posición inicial en 0, digamos, es 5 y la velocidad inicial es 12. Y ahí despejamos cuánto vale C1, cuánto vale C2. Ahí pescamos las condiciones, con las condiciones iniciales pescamos las constantes y armamos la función posición. Una sola, la función posición que describe ese fenómeno en particular. Con la aceleración menos 6t, posición inicial 5, velocidad inicial 12. ¿Está bien? ¿Está hasta acá? ¿Se perdieron ahí, chicas? ¿Se perdieron? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí qué? ¿Se perdieron? Ah, no, está bien. ¿Está hasta acá? Pero estos casos simples no son los que les vamos a tomar, porque en realidad ya lo hicieron. O sea, ya lo hicieron. Era para decirles que lo que estuvieron resolviendo en algunos casos eran ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales ya las sabían responder con lo que estaban viendo hasta la semana pasada o ahora en la tarea de aula. Hay otras funciones, otros fenómenos que en realidad ustedes en los laboratorios van a trabajar más con estas situaciones, que es que van a recolectar datos de la experiencia y van a llenar tablas. Como el que está acá es un ejemplo está muy, digamos, dibujado los números para que sean simples, no van a ser así de simples, pero ustedes van a estar en el laboratorio experimentando y juntando datos, tabla y muchísimos datos, y esta tabla es muy chiquita, pero nos dice distintos tiempos. Siempre es importante la condición de partida, que es el tiempo inicial. Porque si no saben de dónde parten, ¿cómo van a saber si mejora o empeora, por ejemplo, un nivel de azúcar? Si está teniendo buen efecto un fármaco. Tienen que saber la condición inicial. En este caso, bueno, describe la masa disuelta de un soluto. Entonces nos dice, en un laboratorio analizamos cada hora, es decir, acuérdense,
partimos y es la condición inicial. Y desde ahí, cada 1 hora. Y durante 5 horas, la masa de soluto disuelta en cierta cantidad de solvente. Y bueno, arman la tabla y obviamente hay una función oculta ahí, que es la función f, una función escalar, donde para cada tiempo hay una única masa disuelta. Ahí, primero detectar que el fenómeno de disolución es una función escalar. Primer dato. Arman la tabla, eso se llama registro numérico. Tabla o función numérica, acuérdense de matemática 1, las funciones se podían dar de 5 formas: verbal, por tabla, que sería numérica, por gráfica, por ecuación o por diagramas. ¿Sí? Bueno, esta sería dada numéricamente, la ley. Entonces, el objetivo máximo, que lo mencionamos en matemática 1, es con un montón de datos, tratar de encontrar, lo mejor sería poder encontrar una expresión algebraica de máxima, es decir, toman un montón y dan la ecuación. Eso es el de máxima. Pero para llegar a eso es bastante difícil, pero con la práctica y con la ayuda de las computadoras pueden avanzar rapidísimo. ¿Por qué? Hacemos esta tabla y viendo así los datos, no dice nada esa tabla. Primero habría que dibujar, marcar esos datos. ¿En dónde les parece que se podrían marcar esos datos? En un par de ejes, un sistema plano cartesiano. Y vemos esos datos si marcan una tendencia lineal. ¿Qué les parece? Entonces se grafican los datos y nos fijamos si parecería que es o no lineal. Yo no lo voy a hacer ahora, pero le digo más o menos la secuencia es, tienen todos los datos y van tirando gráficas. Y ven, chicos, chicas, chiques. Bueno. Graficamos esos datos en un sistema cartesiano y nos va guiando sobre el tipo de modelo a seguir. Ahora, en general, la fórmula no sale de la primera gráfica que hacemos y no ayuda en nada. Ven todo lo que se llama una nube de puntos y no ven puntos por todos lados y no ven una tendencia clara, no ven algo lineal ni homográfico. Bueno, entonces lo que se hace para encontrar esa función que modeliza el fenómeno es ir agregando columnas a la tabla. No solamente la variable independiente y la imagen, sino ir agregando más columnas, los delta de la variable independiente, los delta t, los delta b, después el cociente incremental delta b o lo que sea, el cociente incremental, después el producto de los incrementos, y así van agregando columnas, columnas y columnas, porque total eso es rapidísimo porque lo hacen en Excel. ¿Vieron el Excel? Entonces ponen la fórmula, arrastran el cursor y pueden hacer columnas y columnas en cuestión de segundos o minutos, ¿sí? Y ahí ven si aparece lo que se llama, lo que está acá en el tercer, ay no, se me fue, lo que está acá, el patrón de comportamiento de esa nube. O sea, a lo mejor en el primer gráfico no les dice nada. Cuando tratamos de encontrar desde la experiencia un modelo matemático, se llama modelo empírico, porque viene de la experiencia, pero no es tan de la experiencia sacan el modelo, no es tan simple, es esto, ir agregando columnas. Si hacen el cociente incremental y les da siempre el mismo número, ¿qué función será la que describe el fenómeno? Una lineal. Y ese sería haber tenido mucha suerte, porque hacen la primera columna, agregan una tercera, cociente incremental, en realidad sería la quinta, porque en la tercera agregan el delta de la variable independiente, en la cuarta el delta de las imágenes, cociente incremental. ¿Les da todo lo mismo? Tuvieron re suerte, lineal, y ahí termina el problema. No les da constante. Hacen el producto. ¿Qué sería si el producto da constante? ¿Qué era? Inversamente proporcional. Entonces, homográfica. Bueno, casi con suerte. Pasaron la lineal, pero en la otra sexta columna sale el patrón. Pero bueno, ahí pueden estar probando y a veces no sale tan rápido, que es lo que dice acá.
El modelo empírico, observación, experimentación, simulación, y después el modelo matemático es esto de ir tratando de recuperar luego de la obtención y registro metódico de los datos, es decir, que no toman al azar todo. Ordenadamente, otra columna con el mismo orden, la agregan a continuación y van agregando columnas, o sea, por eso es metódico. Y ahí tratan de ver si recuperan el patrón de comportamiento. Sería un golazo y en ese caso, si logran encontrar algo que aparezca ese patrón, ese sería el modelo. Función lineal, función homográfica, bueno, a veces no es tan simple, que es lo que vamos a ver ahora, y no es una función, sino es una ecuación diferencial. Pero bueno, este dibujito es el que vieron, este diagrama, lo vieron conmigo en la clase inaugural de Matemática 1, porque les dijimos que uno de los objetivos era de una situación del mundo real, ¿sí? Luego de observar, identificar las magnitudes que varían, en ese momento no habíamos visto tantos conceptos, pero eran 2 magnitudes que varían, le asignábamos etiquetas, identificamos cuál dependía de cuál, variable dependiente, independiente, pero traducíamos esos fenómenos al lenguaje simbólico, que sería el lenguaje matemático, y ese lenguaje matemático podía ser una ecuación, una gráfica, un sistema de ecuaciones. Ahora agregamos una ecuación diferencial, bueno. Y después lo que hacíamos era, bueno, ese modelo nos permite comprender el fenómeno o nos lleva a conclusiones contradictorias o que no tienen sentido. Eso es lo que se llama confrontar. Se resuelve el modelo matemático y se confronta o se contrasta todo lo que nos da el modelo matemático y ver si realmente tiene sentido en del fenómeno. Acuérdense una cosa, el fenómeno o el proceso real ocurre independientemente de la matemática y del modelo matemático. Entonces no pueden manipular el proceso real. Lo que pueden manipular es el modelo. Es decir, si el modelo les tira como valores predictorios, valores de masa, tiempo negativo, no es que está mal la situación real, es que está mal el modelo. Entonces tienen que entrar en este ciclo, corregir el modelo, reformularlo y volver a contrastar. Y empiezan así, en este ciclo, hasta que empiezan a ver que se van ajustando los valores que predicen con el modelo, van coincidiendo cada vez con error mínimo la situación real, pero no al revés, porque si no sería manipulación. ¿Sí? Y eso tarde o temprano salta, pero re rápido. ¿Estamos hasta acá? ¿Está esto hasta acá? Entonces, la otra, acá ya están agregados algunas columnas. No está agregado delta T porque ya de dato decía que se registraban cada 1 hora, o sea, todos los delta T a propósito son de 1. Pero no es que es a propósito por hacerlo más fácil en el ejemplo, sino que en general se toma los datos cada 1 hora, salvo que, o cada 1 minuto, depende de lo que estén, si son muy cambiantes las magnitudes, tienen que achicarlo, más vale. O si son automatizados los registros, ponen cada 1 segundo y les tiran un montonazo de puntitos re seguido. Pero si se trata de una disolución o un crecimiento bacteriano, cada 1 hora es bastante real lo que se hace. Cada 1 hora se toma una muestra y se analiza. Tac, tac, tac. Entonces es bastante cercano esto a lo real. Lo que se agregó acá es el delta de la variable de las imágenes, el delta M. Obviamente el primer renglón tiene rayitas porque no hay delta, porque es el tiempo inicial. Pero cuando transcurrió 1 hora, estoy hablando de esta columna, cuando transcurrió 1 hora, varió la masa, tienen que hacer el delta M, ¿no? Esta masa menos la anterior, cuando transcurrieron 2 horas, bueno, cada una con la anterior y completan esa columna. Ahí, obviamente, que si hacemos delta M sobre delta T no da constante, porque fíjense que da 1, 1,1, 1,21, 1,33, 1,46, no es constante, o sea, no es lineal la función. Descartamos esa. No está agregada acá, pero podríamos hacer el producto, pero tampoco va a dar constante, porque si hacen delta M por delta T, que es 1, va a dar los mismos valores, tampoco es recíproca.
¿Siguieron? Entonces, lo hacemos rápido esto, pero por eso está agregado otra columna. Y entonces ahí dice, bueno, si hay, acá está salteado muchos pasos, pero lo que está acá es preguntar si hay alguna relación entre estos delta M y estas masas de partida. Entonces, para delta M1, si se fijan, es el 10% de la masa que había antes de ese intervalo. Para delta M2, 1,1 es el 10% de 11 gramos, que es lo que había justo al principio de ese intervalo. Y así todos los siguientes. Por eso se plantea que ahí está el patrón que se repite. La variación de la masa fue el 10% de la masa inicial de ese intervalo. Ojo con esto, son tablas que están dibujados los números para que dé exactamente el 10%. Tengan en cuenta que si son mediciones empíricas, que hay asociado siempre. Siempre que hay algo experimental. Errores. Así que ojo, esto está porque está súper para que dé exacto. Nunca les va a dar exacto, ¿sí? Porque hay errores. De hecho, por eso se hacen cada experimento por triplicado. Y después se hace un promedio. ¿Está? Pero esto es una explicación rapidita. Entonces, ahí se ve que para intervalos de tiempo de una unidad, en este caso 1 hora, la variación de la masa fue de 10% de lo que había al comienzo, de ese intervalo. Esa primera traducción, que es todo lo que está en palabra que dije recién, en fórmulas, nos da la variación de la masa por intervalo de tiempo, en nuestro caso de una unidad, nos da 0,1 de la masa que había al principio. Ahora, esa expresión que está ahí, así como está, si quisieran resolverlo no se puede porque está el delta M sobre delta T, ese cociente incremental, no permite despejar y poder obtener una expresión para la función incógnita que es masa en función del tiempo. ¿Sí? Entonces se hace una aproximación con lo que vimos en Matemática 1. Para intervalos de tiempo infinitesimales, es decir, muy chiquitos. ¿A qué se aproxima el cociente incremental? No a 0, no. Para intervalos de tiempo, no puedo enganchar acá porque tendría que tener acá las flechitas. Bueno, no me sale. Intervalos muy chiquititos de tiempo. Delta T tendiendo a 0. El delta T tendiendo a 0. Muy chiquititos de tiempo. El límite. Y ese límite, ¿a qué nombre recibe? El límite del cociente incremental. Derivada. Entonces, cuando el cambio de tiempo es infinitesimal, es decir, muy pequeño, el cociente incremental se aproxima a la derivada. ¿Sí? Acuérdense que la interpretación de la derivada era aproximadamente, y después dijimos, omitimos el aproximadamente, porque ya lo damos por sobreentendido, pero es el aproximadamente. Entonces, para intervalos muy pequeños, infinitesimales muy chiquitos, tendiendo a 0 de tiempo, reemplazamos el cociente incremental por la derivada, que es la velocidad instantánea de cambio. Y esa modificación ahí, pasamos a una expresión que es una ecuación diferencial, porque hay una ecuación, hay una incógnita y hay una derivada. La incógnita es la función escalar que estamos necesitando y sí se puede operar algebraicamente, que sería resolver la ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial, cuya incógnita es la función escalar masa, no la podemos resolver integrando una vez, porque por lo que dijimos antes, a la izquierda si integramos m', ¿qué obtenemos? M, está bien. Si integramos lo de la izquierda
Supongamos que integramos miembro a miembro. M', M. Pero la derecha, ¿qué integramos? Si no sabemos quién es M. Entonces empezamos en un círculo así. No podemos integrar a la izquierda, sí. M', integramos y nos da M. Pero a la derecha, 0,1 por M, no hay que integrar si la incógnita es M. ¿Cómo vamos a integrar lo que no sabemos qué y lo que es el objetivo buscarlo? Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales, para resolverlo, hay que acudir a otros métodos, no con lo que trabajamos hasta la clase pasada. ¿Está hasta acá? Ahora, antes de ir a ver si sale 0M', 0,1M. A ver si sale M' igual 0,1 por M. ¿Cómo dirían en palabras esa ecuación? M' igual 0,1 con M, por M. Sí, exactamente, lo digo para el MIT. La derivada es directamente proporcional a la función de partida. ¿Se les ocurre alguna función cuya derivada es directamente proporcional a la función? Voy a escribir acá por las dudas. ¿Se escuchó en el MIT? MIT. Sí, profe, se escucha. La derivada es directamente proporcional a la función de partida. ¿Hay alguna función conocida cuya derivada es la función misma por un número? La x al cuadrado no es, pero no importa. Vamos a suponer que fuera x cuadrado. Y igual x cuadrado. ¿Cuál es la derivada? 2x. ¿Son directamente proporcionales estas dos? Esperen que lo guardo en el MIT. ¿Son directamente proporcionales? No, porque si hacemos el cociente entre ellas nos da un número. ¿Está bien? Acá proponen el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Son directamente proporcionales? ¿Qué les parece? No, porque si hacen seno sobre coseno, ¿qué da? Ahí va. ¿Qué da si hacen seno sobre coseno? Tangente, así que no es constante, es tangente. Y vos dijiste e a la x. Si hacen e a la x, ¿cuánto es la derivada? E a la x. ¿Son directamente proporcionales? Sí. ¿Habrá otra que sea directamente proporcional? ¿Habrá otra función? No, pero probamos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. No son. Pero va por este lado, parecida a esta de acá. E a la 2x. ¿Cuánto es la derivada de e a la 2x? ¿Eh? Si es e a la 2x, ¿cuál es la derivada? ¿Cómo? 2 por e a la 2x. ¿Está bien? ¿Son proporcionales directamente? Estas dos. ¿Son proporcionales, sí o no? Sí, porque si hacen el cociente les da 2. ¿Habrá otra? E a la 3x. ¿Habrá otra? ¿Eh? Y igual e a la k por x. ¿Cuál es y prima? Bueno, estas son de este estilo.
aquellas funciones cuya derivada es directamente proporcional a la de partida. Son tan importantes que hay una grandísima cantidad de fenómenos de crecimiento poblacional que se rigen por esta ecuación diferencial. Enorme. Todo lo que sea contagios o crecimientos poblacionales no controlados, si no hubiera limitación de nutrientes o contaminación o factores adversos, crecimiento exponencial sin limitación de nutrientes, me refiero, no en un frasquito en el laboratorio porque se cortan, tienen nutrientes, pero si no hubiera limitación de nutrientes, el crecimiento es exponencial sin tope. ¿Está? Quiere decir que cuando nos dan una ecuación diferencial, si bien no la podemos resolver, pero viendo la estructura algebraica podemos ir haciéndonos una idea qué tipo de funciones. Entonces, ¿cuál les parece que será esta que es m' igual 0,1 por m? ¿Cuál será m? Sí, ¿qué tipo de función sería m? Para que m' sea 0,1 por m. ¿Eh? No, lineal no. Tiene que ser exponencial. ¿Y vos qué dijiste? E a la x por 0,1 es. La k vale 0,1. ¿Está? Bueno, pero eso lo pudimos hacer porque es bastante simple. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con otras, ¿sí? Lo voy a cerrar acá, esperen que pongo. M, la f de t, e, bueno, no es x, t lo habíamos llamado, 0,1 por t, entonces f' es 0,1 por e a la 0,1 por t, y si se fijan, cumple con esa ecuación. ¿Está bien? Bueno, todo esto fue a modo más introductorio para ubicarnos en, bueno, esto es más o menos lo que estuve discutiendo antes, que no son, tienen que identificar que no son del tipo que hicimos antes, no es que integrando una vez, dos veces, n veces, no lo pueden resolver, es buscando otra estrategia, esa que dijimos recién, porque aparece en la ecuación diferencial la incógnita y sus derivadas. En las que trabajamos nos daban la velocidad, pero no aparecía en la ecuación la función incógnita, aparecía solamente la velocidad o solamente la aceleración. En esta última aparece en la ecuación diferencial la derivada y la incógnita. Entonces, no se puede resolver de igual manera que los anteriores y es lo que vamos a ver, los métodos para encontrar esa función incógnita, ¿cómo la encontramos? Más allá que recién lo hicimos por tanteo porque era bastante simple, pero tenemos que ver, tratar de sistematizar métodos para encontrar. El tanteo puede servir para orientarnos, pero no podemos estar tanteando así porque a lo mejor, fíjense que acá estábamos en grupo y fueron tirando logaritmos, exponenciales, trigonométricas hasta que enganchamos que era trigonométrica. Pero bueno, y era simple esa, pero hay algunas expresiones de ecuaciones diferenciales más complejas, entonces la idea es sistematizar. Y eso de sistematizar son métodos, ¿sí? Ordenados, sistemáticos, que se aplican en algunos casos y a veces no sirve ese método, hay que pasar a otro, como hicieron en tarea de aula para encontrar la familia de primitivas. Estaba en las tablas por integrales inmediatas, con lo que vieron de derivada. Después el método de descomposición a través de sumas y restas de la derivada, como la derivada de la suma y resta como suma y resta derivada. El método de sustitución, que se basaba en el método de derivada de la composición. Y así partes, fracciones simples. Bueno, y habrá otras que no pueden encontrar. Acá lo mismo. Vamos a ver algunos métodos y cubrir algunas ecuaciones diferenciales. No vamos a poder todas, vamos a ver métodos que podamos encontrar soluciones para las del alcance de este curso, no es que vamos a cubrir todas.
tengan en cuenta que para integrales, las tablas de integrales, la tabla vemos 10 renglones y métodos vemos 5, pero hay libros enteros de tablas de integrales, o sea, vemos casi nada. ¿Por qué? Porque esta facultad es de ciencias experimentales, no es de licenciatura en matemática, ni de informática, ¿está bien? Pero sepan que hay libros enteros de tablas de integrales, porque algunas son muy difíciles de encontrar, o por métodos teóricos más avanzados. Acá lo mismo, vamos a ver 3, 4 métodos, 5. Los que no vemos acá, no es que no se puedan resolver, no se pueden resolver con los métodos que vemos, pero a veces se resuelven por otros métodos. Entonces, como para repasar, tipo resumen, la definición de ecuación diferencial, que es la tercera vez que aparece, pero es como para ir juntando la información. Ecuación diferencial es toda ecuación y ahí nos acordamos. Igualdad con al menos una incógnita, pero en este caso la incógnita es una función y en la cual aparece al menos una de las derivadas de la función. Ahí abajo aparece la primera clasificación que yo les decía. En matemática 1, matemática 1 trabajamos con funciones escalares y hasta ahora en matemática 2 también. Pero el próximo tema van a trabajar con otro tipo de funciones. Por eso notarán que esta notación no la vimos. Para quienes cursan por primera vez la asignatura, no vieron esa notación. Son funciones f que tienen más de una variable independiente. Acá las variables independientes son x y la dependiente z. Acá las variables independientes son 3, x y z y la variable dependiente w. Estas funciones que dependen de más de una variable se llaman, y que la imagen es un número, se llaman campos escalares. Solo a nivel informativo es en la unidad que sigue y hay ecuaciones diferenciales cuya incógnita son campos escalares. Esas ecuaciones diferenciales cuya incógnita son campos escalares se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que no las vemos en matemática 2, ni vemos la resolución, ni nada. Pero la van a ver quienes sigan LB o LQ más adelante. Existen derivadas, ecuaciones diferenciales donde la función incógnita no es una función escalar, sino es un campo escalar. ¿Está? Y se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Las que sí vamos a ver son las que están en el caso 1 y se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. Desde ahora, para no hablar tanto, yo voy a decir EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. La función incógnita es una función escalar, es decir, una función con una variable independiente que es un número y una imagen por cada número que es otro número. EDO son ecuaciones diferenciales ordinarias, función incógnita, una función escalar. Y yo desde ahora, EDO voy a decir. EDO, PBI y así siglas para no hablar tanto. El orden de la ecuación diferencial tienen que identificar hasta qué orden se deriva. Puede aparecer la derivada primera, la segunda, la tercera, la quinta, todas juntas o ninguna, pero identifican la máxima derivada. El orden de la máxima derivada. Puede aparecer la función incógnita, la derivada tercera y la séptima es de orden 7. No importa que no estén las otras derivadas. Tienen que identificar el orden máxima de derivación. ¿Estamos? Me están avisando del paro. Ahora les digo que me avisaron recién de un paro. ¿Está hasta acá? Denme un segundo a ver. Igual mañana es martes. Así que ya les digo porque están avisando acá. Sí, conmigo. La verdad que está muy largo el mensaje,
Así que, total, mañana nos vemos, lo leo tranquila y mañana les digo, mañana tenemos clases. Sí, normalmente. Mañana es martes. Así que mañana les digo, leo bien lo que, porque ya veo que le digo otra cosa. No leí ni qué miércoles, no sé qué día es. Así que leo y mañana les digo, de todas maneras, matemática tienen lunes y martes. Así que bueno, por mañana ya estamos. Vamos a frenar acá. Bueno, ¿está hasta acá? El orden. ¿Por qué es importante que identifiquen esto y que puedan clasificar? ¿Por qué les parece que es importante esto más allá de los nombres y agregar? ¿Por qué les parece que es importante decir, bueno, es una ecuación diferencial ordinaria o diferencial parcial de orden 1 o 2 o 3 u 8? ¿Por qué les parece? Para saber a dónde tiene que llegar y qué más. Para saber qué. ¿Cómo se resuelve? Es eso. Porque en la escuela primaria vieron solo ecuaciones de primer grado, ¿no? No digo de primer grado de la escuela primaria, de primer grado de la ecuación. En la escuela secundaria, cuando ya vieron muchas ecuaciones, y lo repasamos en el ingreso, no es lo mismo resolver una ecuación de primer grado que una ecuación cuadrática, que una cúbica, que una trigonométrica, una exponencial, una logarítmica, una con raíz. Acá lo mismo, es analizar la ecuación EDO que les dan, o EDP se llama, las parciales, clasificar la ecuación diferencial que les dan en parcial u ordinaria, clasificarla, analizar el orden, y eso les va a decir, bueno, voy a usar este método, aquel o el otro. Tienen que clasificar antes de arrancar, porque si no clasifican la ecuación diferencial o la clasifican mal, usan mal el método y no van a poder resolver nada. Eso es clave. Lo mismo que trabajaron con las ecuaciones en la secundaria. Acá hay algunos ejemplos, nada más. ¿Qué identificamos? ¿Cuáles son? Son todas EDO, obviamente. Está a propósito porque vamos a trabajar solo con EDO. Y lo que está aclarado, ¿quién es? La incógnita, la función incógnita, ahora no es un número, sino una función escalar, por eso son EDO, y el orden de la ecuación diferencial de la EDO, es decir, si aparece hasta la primera, hasta la segunda, hasta la tercera derivada. Después lo ven con tranquilidad. Lo importante es que identificamos si es derivada de función escalar, es el prima. Entonces vemos una prima, dos prima, prima, dos prima, tres prima. Bueno, este es de orden 3. Prima, prima, prima. Orden 1. Entonces, decimos eso, es una EDO de orden tanto. Hoy no vamos a llegar más a las de primer orden, les digo, pero sepan que si no identifican bien eso, le erran después, le pueden llegar a errar en los métodos. Esto solo informativo para que sepan que hay otras ecuaciones para LB y LQ que van a trabajar. Fíjense en que ¿cómo nos damos cuenta que no son EDO? No son EDO, porque la función acá f tiene dos variables independientes. Entonces no es EDO, es EDP, derivadas parciales. ¿Y por qué dice de orden 1? Porque lo van a ver después, las notaciones cambian por completo y esa es la notación para la primera derivada. Y cuando empiezan a aparecer estos rulitos, no quiero anticiparme porque ahora parece otro idioma, pero son notaciones que cambian por completo cuando pasamos de funciones escalares a campos escalares. Pero sepan que esos ejemplos que están ahí se usan muchísimo y describen nada más ni nada menos, esto lo habrán visto en química, en los modelos, ¿sí? La ecuación de Schrödinger, ¿la vieron? Ese es el actual de las nubes electrónicas, que es probabilístico. ¿Está? Viene de acá. No es que viene de acá, perdón. El modelo se basa en la observación de las nubes y sale la probabilidad. Bueno, igual esto que parece un mundo, no, las de derivadas parciales es informativo, ¿sí? No entran en matemática 1. La de abajo sí, porque es una EDO. Simplemente que esta es otra notación que todavía no vimos. Más adelante la vamos a ver, pero es una EDO porque la variable independiente, la función, es de una variable independiente. Entonces EDO. ¿Está?
¿Estamos hasta acá? Esta es la del modelo atómico en el espacio, esta que está acá en el medio. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que es en el espacio? Porque la posición del electrón depende de 3 coordenadas y eso son las nubes. Se van moviendo así. Entonces no pueden decir a dónde está el electrón, sino la zona de probabilidad donde se encuentra el electrón. ¿Está hasta acá? Y ya cerrando el ciclo con lo que empezamos la clase, solución de una ecuación. Recuerden lo que me dijeron al principio que estaba bien. ¿Qué es una solución de una ecuación? El valor de la incógnita que verifica la igualdad. Y acá es lo mismo, pero la incógnita no son números, ¿qué son? Funciones. Entonces, ¿qué va a ser una solución de una ecuación diferencial? Y agrego ordinarias porque solo vamos a trabajar con EDO. Son las funciones escalares que verifican la igualdad para todos los elementos del dominio. Por eso acá dice, se verifica para toda X. Solución de una EDO. Son las funciones escalares que al reemplazar ellas, su derivada primera, segunda, tercera, enésima, depende de las derivadas que aparezcan, se verifica la igualdad para todo elemento del dominio. Ahí dice para toda X del dominio, ¿no? Si no está definido en todos los reales, pero bueno, todo el dominio. Esta tablita hay de ejemplo que ustedes total después lo tienen en el libro y lo pueden ver de la clase grabada mañana. De esta, no, todavía no, esta no es la última diapo, pero no vamos a ponernos acá a ver si verifican, pero ¿qué tendríamos que hacer? Si nos dice que la solución, toda esta última columna, todas estas son soluciones de la primera columna. Si les dijera yo verificar que son solución, ¿qué habría que hacer? No es buscar la primitiva, porque acá les estamos diciendo es solución. ¿Y vos qué dijiste por allá? ¿Qué dijiste? Eso es, reemplazar la ecuación, que no, esta expresión la reemplazamos, pero acá nos dice B', ¿qué habrá que hacer antes de reemplazar? Derivar. Derivamos esta y lo reemplazamos acá. En el segundo renglón, derivamos una vez, derivamos 2 veces y la reemplazamos acá. Estas dos no las hagan, las 3 primeras ya las hicimos, así que no las hagan. Pasen al cuarto en adelante y verifiquen que todas, las 3 primeras ya lo hicimos, del cuarto en adelante, cuando deriven 2 veces, 3 o los que sean, y lo sustituyen en la EDO, van a ver que se verifican. ¿Está? Pero eso ahora no, esto queda de tarea. ¿Qué es lo que está acá? Para 2 ejemplitos. Y ojo con esto, cuando nos dice verificar que son soluciones, ¿qué quiere decir si dice verificar o comprobar? O demostrar. ¿Reemplazar y qué? No. Si dice verificar, comprobar, demostrar, que son soluciones. No. Hay un detalle en lo que dijo él. Bueno, también, pero si dice algo verificar, comprobar, demostrar que tal función es solución. No está ahí la pregunta, ¿eh? Les pregunto acá. Si les dice demostrar algo, es porque es verdad, no es analizar si se cumple. Si dice analizar, son 2 mundos diferentes. Si les dice comprobar, demostrar o verificar, es que se cumple. Se debe cumplir. Si no se les cumple es porque derivaron mal, cancelaron mal, no llegaron a la mínima expresión y vienen trabajando todo bien, pero no cancelaron, no llegaron a la mínima expresión, se piensan que no les da y en realidad a lo mejor no cancelaron, pero es. Entonces, cuando dice verificar, comprobar, demostrar, es. Ahora si le dice analizar si tal cosa es solución, ¿qué habrá que ver? Si es o no es. Derivan 2 veces, 3 veces, reemplazan, puede que sí,
y puede que no. Si se cumple para todas las X, será solución. Si no se cumple para todas las X, no es solución. Y ya está. ¿Están? Que reformulado es lo que dice ahí arriba. Si verifica y es solución, se tiene que verificar para todas las X. Pero en los ejemplos dice analizar, sí. Bueno, después lo ven, ¿no? En el primer ejemplo derivan 2 veces, sustituyen y queda igual. Entonces es solución. En este. Y cuadrado, derivamos 2 veces, reemplazamos y nos quedó 0 igual a 0 para toda X. Entonces verifica es solución. En el segundo ejemplo, y cubo, derivamos 2 veces y nos queda 5x cubo y no nos da igual a 0 para toda X. Nos da para 0 nada más, pero no da para toda X. Entonces, no es solución. Hágame acordar mañana que a ver, les diga lo del paro. Si es que hay, porque leí rápido y no, ahora no sé si hay o no. ¿Está bien? Obviamente son casos simples, pero lo que me importa es eso, rescatar, verificar, demostrar, comprobar, es que se cumple. Analizar es que puede o no. Bueno, acá están las respuestas. Y también algo que ya discutimos al comienzo, los distintos que se llaman tipos de soluciones. Y creo que, a ver, déjenme ver. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Igual después, algunos ya me adelanté antes, pero para cerrar con la idea de esto que habíamos visto, justo se fue el chico que había hecho la observación. Una cosa es el conjunto solución y otra es una solución. ¿Sí? ¿Se escucha en el Meet que me alejé mucho? Hola. Sí, se escucha. Sí, bueno. Cuando hablamos de EDO, de orden n, lo que sea, la solución general, desde ahora, ojo con esto, acá hay 3 nombres compuestos y en todos los nombres aparece la palabra solución, pero son diferentes. Una es la solución general, otra es la solución particular, los nombres me refiero. Un nombre es solución general, otro solución particular y otro solución singular. La diferencia está, fíjense, en lo que se llama solución general de la ecuación diferencial es una expresión en la que aparecen tantas constantes arbitrarias quiere decir que pueden tomar cualquier número real, tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación. Estas son las que trabajamos, por ejemplo, en los casos introductorios, cuando integré la velocidad, que era b', es derivada primera, es un aero de orden, de orden 1, aparecía una constante arbitraria. Cuando nos daba el caso de la aceleración, que era x segunda, es un aero de orden 2, en la solución aparecían 2 constantes arbitrarias. Esas se llaman soluciones generales, porque son expresiones en cuya constitución aparecen tantas constantes arbitrarias como el orden de la EDO. Y ahora sí tiene que ver con los procesos de integración. Una constante de integración por orden de derivación. ¿Por qué? Porque integramos tantas veces. Entonces, por cada proceso de integración se va agregando una constante. Y un poco lo que ya fuimos discutiendo, si por algún motivo pescamos una
solución, vaya a saber por qué, vamos a tener la familia de todas las soluciones, en los casos que vimos con la constante arbitraria. Y van a ser todas del mismo tipo. Todas del mismo tipo. Pero ojo que no, bueno, los casos que vimos sí, pero no en todos los casos va a ser sumando o restando. Ojo con eso, no se queden con esa idea. Hay otras expresiones más complejas. Lo importante es que hay una constante dando vuelta, o dos constantes si son de orden 2, pero tienen la misma estructura algebraica, serán o todas cuadráticas, o todas logarítmicas, o todas exponenciales, o todas homográficas. Ahora, en las soluciones que se llaman soluciones particulares, ya no hay constante arbitraria. Es una función escalar que verifica la EDO, pero es una, no es una familia de funciones, es una sola. No aparecen constantes arbitrarias. Acá hay un ejemplo. Fíjense en que ya no hay constantes arbitrarias, es una función escalar, que son las que obtuvimos de los problemas de valores iniciales. Primero integramos una vez, dos veces, y con las constantes pescábamos aquello, rescatamos la primitiva que verificaba la EDO y las condiciones iniciales. ¿Está? O, estos son los dos ejemplos que vimos, o fácil, le dan valores a cualquiera, a las constantes, y van generando aleatoriamente soluciones particulares. Chao. Nos vemos mañana. ¿Está bien? Estos eran los ejemplos que vimos antes, ¿sí? Y después hay otra situación que se llama solución singular. ¿A qué les suena la palabra singular? Ah, bueno, igual está ahí. Bueno, ya está ahí. La única y no se parece a nadie. Son casos especiales. Por eso dicen soluciones aisladas. No se pueden obtener de la solución general. No son casos particulares de la solución general. No es que le damos números a las constantes de la solución general y la obtenemos. Se obtienen por caminos completamente apartados. Pero son solución. ¿Qué quiere decir que sean solución? Que verifican la igualdad. La verifican igual, pero no se obtienen por los métodos que vamos a ver. Se obtienen por otro camino. A veces, si tenemos suerte, ¿no? ¿Está? No se generan o sea, son de otro tipo, no son como las que obtuvimos acá de darle constante a C1, 4, a C2, 5. No, no es asignándole valores a las constantes. Tienen otra estructura algebraica. Bueno, terminé 2 minutos antes, 5, no puedo creer. ¿Por qué? Esperen que les digo. Esto lo había dado antes, por eso lo salté acá. Ya lo había dado esto. Mañana vamos a retomar de acá. Procedimientos para hallar soluciones generales, no las singulares, que son especiales. Y quiero remarcar esto porque es importante. No vamos a dar métodos, porque no hay métodos para captar soluciones singulares. Son más teóricos y no los vamos a ver. Lo que vamos a ver son los métodos simples para encontrar la solución general, a partir de la cual, con las condiciones iniciales, obtenemos la solución particular. Y aclaro esto, solo de las EDO. No vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Porque no vieron campos escalares, entonces, ¿qué vamos a dar si todavía no vieron la función incógnita de campo escalar? ¿Está? Frenamos acá. ¿Alguna pregunta acá en el aula 1 o en el Meet? Meet. Es que las lo remarco para que quede grabado. Pregunta acá la compañera si no vamos a buscar métodos
Para encontrar soluciones singulares, no, porque son métodos teóricos, porque no son sistemáticos y algo que se pueda repetir, porque son sueltas. Entonces, si son cosas sueltas, especiales, no es algo que vos puedas aplicar, sino que vamos a ver, a lo mejor, de darles soluciones y que analicen, me corrijo, darles funciones y que analicen si son soluciones particulares o soluciones singulares, pero no vamos a ver cómo encontrarlas porque son más teóricos. No entra en la evaluación. ¿Está? Vamos a hacer al revés, no es que la van a tener que encontrar, se las proponemos y ustedes analizarán. Si es una u otra. No tienen que encontrarlas. Clasificarlas sí, pero no encontrarlas. Las singulares, digo, ¿eh? Bueno, en el... ¡Ay! Miren, acá aparecieron las flechitas. Bueno, en el Meet, ¿alguna pregunta en el Meet? ¿O ya estoy sola? Ah, me quedan 3. ¿Una pregunta? Ahí va. No es de la clase. Así corto la grabación. Ah, para. Corto la grabación, entonces así no se hace extenso.